Una hora. Otro tipo de muestreo importante es el muestreo de suelo. Las muestras de suelo tienen que ser tomadas en general de distintos horizontes. ¿Ya? Recordemos que los horizontes, el suelo está conformado por el horizonte A, B y C, que son el suelo, y el horizonte D, que ya es el material parental, la roca madre. Estos horizontes tienen a su vez subdivisiones, en las cuales nosotros no nos vamos a detener porque en realidad tienen más bien una importancia desde el punto de vista agrícola o medioambiental. Pero para los efectos de la prospección geoquímica solo es importante determinar el horizonte A, el horizonte B y el horizonte C. ¿Ya? La razón por la cual nunca debe hacerse el muestreo a la misma profundidad para un suelo es porque los espesores de los distintos horizontes varían y en algunos casos específicos pueden incluso desaparecer. Recordemos las diapositivas que habíamos visto de la variación de los suelos con respecto a la latitud, es decir, a la cantidad de precipitaciones y la temperatura, y veíamos que en algunos extremos desaparecía completamente el horizonte orgánico y también llegaba a desaparecer el horizonte B, donde podría haber enriquecimiento en ciertos minerales, y solo quedaba el horizonte donde está la roca molida. Entonces, y eso va variando constantemente a medida que van cambiando las condiciones climáticas. Esas variaciones, en el caso que nosotros habíamos visto, eran variaciones regionales de escala de varios kilómetros, pero podría ser que las variaciones fuesen muchísimo más locales y que incluyeran solamente, que se producieran solamente en un espacio de menos de un kilómetro o de algunos kilómetros. Y, por ejemplo, eso en el caso de las campañas de seguimiento y reconocimiento no podría detectarse si es que lo hacemos a profundidades constantes. ¿Ya? Entonces, sobre todo en términos de campañas de seguimiento y de detalle, lo más importante sería muestrear cada tipo de nivel para poder así comparar cuál es el que responde mejor al elemento que se está buscando. En general, el horizonte A y el horizonte B presentan concentración de ciertos elementos, pero los elementos presentan aros de dispersión más grandes. Sí, vamos a ver después en las diapositivas cómo se grafica esto, pero ellos pueden concentrar ciertos elementos preferentemente, entonces responden bastante bien para una gran cantidad de metales, digamos, cuando se está exponiendo una gran cantidad de metales. Pero el horizonte A y el horizonte B responden en general diferente el uno con respecto al otro y muy diferente en relación al horizonte C. Por eso es importante identificar cada uno de estos horizontes y muestrarlos separadamente. O si no se puede muestrar separadamente, solamente escoger uno y ese muestrarlo de manera sistemática. ¿Ya? En general, la parte superior del horizonte B es la que mejor responde porque es la que más concentra los iones metálicos, que son los que interesan principalmente en prospección geoquímica. Pero esto no ocurre siempre y se debe evaluar en cada caso. No debe asumirse a priori que solo por muestrar el horizonte B vamos a tener la mayor concentración. En general, lo mejor, la primera aproximación a muestrear suelos es tratar de mostrar los tres horizontes distintos, sobre todo si estamos ya en campañas de un poco más de detalle, de seguimiento de detalle, o si el elemento geológico esencial del terreno es el suelo, es decir, no tenemos sedimentos activos o no tenemos afloramientos de roca, no tenemos concentración de minerales pesados, entonces si solo podemos mostrar suelo, lo mejor es mostrar los tres horizontes y ver cuál es el que mejor se comporta para los elementos que estamos tratando de identificar. El tamaño de la red de muestreo en suelo es variable, que puede ir desde 12,5 a por 50 metros cuando sabemos que estamos en vetas o fallas, sabemos que estamos sobre posibles zonas favorables a la concentración de minerales y de metales, hasta 100 por 200 metros, por ejemplo, si sabemos que estamos sobre zonas de porfios cupríferos. Esto ya es obviamente dentro del ámbito de las campañas de detalle y de seguimiento, es decir, cuando ya queremos identificar la fuente. Recordemos que los suelos, sobre todo aquellos que generan una capa orgánica y una capa B,
no tienen un movimiento tan importante, por lo tanto pueden generar bastantes anomalías residuales. Y en terrenos regulares, muy irregulares, perdón, donde no podríamos definir líneas de muestreo debido a las grandes diferencias topográficas o que exista lugar de difícil acceso, en general lo que se intenta es seguir las cuchillas de los cerros, es decir, estas partes más bien planas de los cerros, y ahí hacer los muestreos de suelo, o si no, seguir constantemente una curva de nivel para evitar subir o bajar. Aquí no vamos a poder tener mallas equidistantes, pero podríamos tener aproximaciones a estas mallas y combinarlo con otro tipo de muestreo de suelo, de manera que nos sirva para poder obtener una idea representativa de cómo se están concentrando los minerales. Entonces, el muestreo del suelo puede variar bastante, es decir, puede ser necesario que no, en muchas ocasiones puede ocurrir que no logremos tener mallas equidistantes, pero siempre hay que tratar de mantener la mayor cantidad de equidistancia en el suelo, porque debemos recordar que en los lugares donde hay un desarrollo importante del suelo, la movilidad no es tan alta, es mucho menos alta, obviamente, que en las zonas para los sedimentos de drenaje, es menos alta que para zonas áreas donde solo hay desarrollo de horizonte C, donde hay alta movilidad de los elementos por tracción mecánica o por viento. Entonces, como tenemos menos movilidad de los elementos, entonces necesitamos distinguir con una mayor resolución las anomalías, porque si no, no vamos a lograr encontrar las fuentes. Las anomalías van a estar mucho más cercanas a las fuentes que en el caso de otro tipo de depósitos, que ya sean abanicos aluviales, de drenaje, depósitos de piedemonte, lo que sea que estemos buscando. Eso ahí implica un mayor transporte y podemos encontrar anomalías de concentraciones lejos de las fuentes. Pero en los suelos que se han desarrollado bien, que han desarrollado su capa vegetal, es posible que no las encontremos. Por eso también tenemos que aumentar la densidad de la toma de las muestras y tener un mayor control sobre tratar de lograr de mejor manera la equidistancia entre las muestras. Tenemos acá algunos ejemplos. Yo he hablado ya en varias oportunidades de qué es lo que significa el horizonte A, B y C, pero ahora voy a detallar un poco más qué es a qué se refiere cada uno de estos horizontes. El horizonte A comparte dentro de él la zona de descomposición de compuestos orgánicos, la zona de generación de materia orgánica y materia orgánica que está en descomposición, que genera ciertos ácidos, y la zona, bajo ella, la zona de lixiviación, una zona que es bastante ácida, donde hay bajos pH y podrían ser altos niveles de oxidación, y donde vamos en general a lixiviar una buena cantidad de elementos. Bajo esta zona, cuando empiezan a disminuir las condiciones de oxidación, se produce una zona de acumulación que en general tiene una coloración un poco más rojiza o café, y que indica que ahí podemos tener de los elementos lixiviados arriba, los podemos tener acumulados en este horizonte B. Por eso es el horizonte B el que mejor responde en general a las campañas de prospección geoquímica, porque acumula los elementos metálicos. Esto no ocurre siempre, pero puede considerarse como una regla bastante general. Luego está en la zona C, que es la zona donde la roca está empezando a meteorizarse y quedan algunas estructuras de la roca original. En general lo que se tiene ahí es la roca, la composición de la roca más o menos original, pero mucho más disgregable o muchísimo más partida en moléculas más chiquititas. El horizonte B ya es la roca, el material parental como tal, la roca madre, con escasa meteorización. Bien, la evolución de los suelos va a depender obviamente de las condiciones climáticas y también de las condiciones topográficas. Recordemos, si nosotros tenemos unas condiciones topográficas planas, es decir, con bajo relieve, vamos a lograr el desarrollo de suelos maduros. Mientras más alta sea la temperatura, mayor desarrollo del horizonte A vamos a tener en relación al horizonte B. Y eso es lo que se llama, donde vamos a generar potzoles, suelos potzólicos con
una cubierta orgánica significativa, una zona de lixiviación significativa y zonas de acumulación y zonas de meteorización más pequeñas. ¿Ya? En semiárido vamos a tener un menor desarrollo de la zona de acumulación de materia orgánica y un mayor desarrollo de la zona de lixiviación. Bajo esa podemos tener un área de caliche en vez de el horizonte B, es decir, una zona donde se acumulan bastante carbonatos y se genera, o algunas arcillas, que no solo son ácidos, carbonatos, y eso es lo que se acumula, digamos, con ciertos elementos, pero no, quizás no tanta concentración de iones metales. En zonas áridas, como habíamos visto también, solo tenemos el horizonte C, es decir, solo hay el desarrollo de la roca meteorizada sin acumulación o lixiviación preferencial de ciertos elementos metálicos. Y en el caso, por ejemplo, de algunos desiertos, también hay una alta movilización de las capas superiores del horizonte C, es decir, que puede haber remoción, bastante remoción de los elementos originales contenidos en la roca. En las zonas de alta topografía, por ejemplo en las montañas, vamos a tener en general suelos juveniles, suelos que se han generado en poco tiempo, no resisten mucho tiempo porque hay mucho transporte, con una pequeña capa de cobertura vegetal en descomposición, un horizonte, sin horizonte de lixiviación importante, sino que inmediatamente va una zona de acumulación también pequeña y una zona de meteorización, horizonte C, también pequeño. Y luego ya inmediatamente la roca de caja, la roca madre, perdón, porque lo que lo que va a conllevar es que hay una remoción constante del material, por eso el suelo no tiene demasiado tiempo para desarrollarse y es en general un suelo juvenil. Veamos acá un poco cómo responden a la concentración de metales, recordemos que la mayor parte de los elementos químicos son metales, en un suelo. Entonces aquí tenemos una representación esquemática de las dimensiones que podrían tener los halos secundarios en un suelo, en el horizonte de suelo. Entonces tenemos aquí una zona de concentración metálica, una mena, que tiene una forma como de beta, y en el horizonte C la extensión de la anomalía va a ser muy pequeña y prácticamente restringida a la zona original de mineralización. Pero los valores de contenidos metálicos van a ser muy altos. La zona B la anomalía va a ser muchísimo más amplia y las concentraciones también van a ser bastante elevadas del elemento, menos que en el horizonte C, pero importante. Y en la zona A vamos a tener también una expansión de la anomalía, un desarrollo de la anomalía importante, quizás un poco mayor que en el horizonte B, con valores muchísimo más bajos. Por eso es que es importante que en este caso estos tres horizontes son paralelos y horizontales, pero muchas veces no son paralelos y no son horizontales. Entonces, si uno hace un muestreo en una profundidad constante, puede en algunos casos pasar bruscamente del horizonte B al C y pensar que ya no existe la anomalía y saltarse, digamos, la anomalía original. Por eso es que es importante hacerlo a distintas profundidades. Se ve así que la respuesta en general del horizonte B es la mejor porque es la zona anómala más amplia, la que sufre el patrón de dispersión secundaria, es decir, dispersa el elemento, pero aún así las concentraciones son bastante elevadas, más que en el horizonte A, por lo tanto aún se puede, en el horizonte B se puede distinguir bastante bien la anomalía del elemento metálico. Vemos acá también cómo van variando los diferentes contenidos, composiciones de las rocas en relación a los horizontes de suelo. Veamos acá el pH, es la zona principal donde está la materia orgánica y la de lixiviación es bajo, es una zona ácida generada principalmente por los ácidos orgánicos y luego sube hasta ser neutra hacia la roca madre. Las rocas en general tienen pH neutro porque los minerales que han cristalizado han tratado de equilibrar se han equilibrado con el fluido de manera de generar el pH neutro. Entonces ya en los horizontes B tenemos mucho menos acidez tendiendo solo a neutro. A veces se podrían desarrollar suelos alcalinos en el horizonte B, es decir, pasar hacia pH mayores que 100.
este ejemplo específico no es tan así. La materia orgánica disminuye bruscamente desde el horizonte A0 hacia el resto del horizonte, siendo prácticamente nula en el horizonte C. Por eso es que en las zonas desérticas no hay solo horizonte C, no hay materia orgánica. El contenido de arcillas aumenta generalmente hacia la zona B, en los límites entre la zona A y B, y disminuye hacia la C, y por eso es también que los metales se encuentran preferentemente absorbidos en estas arcillas, en este material fino, lo que indica que podemos tener concentración de los metales. La capacidad de intercambio catiónico, es decir, de reaccionar con fluidos o de reaccionar o de intercambiar cationes entre los elementos del suelo, es bastante alta en la zona de materia orgánica y reacciona ahí con los fluidos. Luego es mucho más baja en la zona de lixiviación porque ya ha intercambiado bastantes fluidos y cationes. Y en la zona B podría aumenta porque ya hay más contenido que podría eventualmente intercambiarse con un fluido para descender hacia la zona C y obviamente desaparecerá hacia la D. El contenido de arena y de limo, es decir, de material más grueso, es inversamente proporcional al contenido de arcilla. Es alto en las zonas superiores, luego desciende y luego vuelve a ser alto hacia el horizonte C. Y los metales base, en este caso específico, en general los metales, pero los materiales base están obviamente no tan concentrados en la zona, o sea, concentrados en la materia orgánica porque pueden fijarse en la materia orgánica, descienden en la zona de lixiviación porque han sido obviamente lixiviados, tomados del sistema, y se acumulan en el horizonte B. Además, en el horizonte C descienden también a sus niveles normales, a menos que estemos en una zona de mineralización, y ahí van a ser bastante altos, pero en general, si tenemos una roca parental que tiene un contenido normal de elementos base, la distribución por sobre esta roca va a ser esta. Por eso es que también el horizonte B puede generar anomalías falsas de manera relativamente frecuente. Por eso también es importante controlar que siempre se está mostrando el horizonte B o que además del horizonte B se está mostrando el A y el C, y no pasar de una muestra a otra del horizonte A al horizonte B. Si nosotros muestramos constantemente el horizonte A o el horizonte C y en algún momento pasamos al horizonte B, vamos a ver inmediatamente una anomalía, porque siempre los metales base van a estar concentrados en el horizonte B en relación a los otros dos, independiente de si la roca madre tiene o no un alto contenido de metales base. Y ahí es donde entra de manera estricta el control de dónde se toma la muestra específica de estos metales. Nuevamente, otra gráfica que nos muestra cómo evoluciona específicamente algunos metales base, más el manganeso y el molibdeno, y vemos que el molibdeno se puede acumular en la zona orgánica, porque puede ser fijado de manera preferencial en la zona orgánica, aunque ya en la zona del horizonte B, donde ha descendido la materia orgánica, que también puede estar concentrado y desaparece o baja sus niveles normales en el horizonte C. El manganeso en general es lixiviado o eliminado con los fluidos muy solubles, eliminado de los no se concentra y vuelve a sus niveles normales en el horizonte C, a sus niveles normales en el horizonte C. Y recordemos que el manganeso es un elemento menor, por lo tanto sus contenidos en ppm, aquí están expresados en ppm, pueden llegar a ser altos en la roca madre, en general en todas las rocas madres, excepto que sean rocas sedimentarias. Sin embargo, por ser altamente soluble, va a partir desde la roca, desde la roca, desde la roca ya erosionada y lixiviada, digamos, convertida en suelo, y no se va a acumular preferentemente en el horizonte B. El fierro se lixivia en la parte superior de manera importante, se fija donde están la materia orgánica, puede fijarse, pero luego se lixivia y se concentra en el horizonte B para luego pasar a la roca total, que en general tiene altos contenidos de fierro. El cobre, ahí se ve nuevamente que se concentra muy preferencialmente en la zona B y luego desciende a sus contenidos normales, si es que no estamos en una zona mineralizada, en el horizonte C y ya pasándose a la roca madre. El pH también aumenta en general con la profundidad.
podría tener algunas variaciones en las capas superiores, pero las capas superiores son en general mucho más ácidas que las capas inferiores. Y el molibdeno, como decía, se podría fijar de manera preferencial en las zonas de materia orgánica y luego ser lixiviado y no concentrarse más abajo. Otra técnica muy ocupada de la prospección geoquímica, que ya la hemos revisado la hemos tocado de manera tangencial viendo las metodologías anteriores, es el muestreo de roca. ¿Ya? El muestreo de astillas de roca, porque en general no se toma la roca completa, sino que se rompen pequeños chips, astillas, y esas son las que se concentran y se llevan al laboratorio, se obtienen en general con distintos objetivos. El más importante es la determinación del valor de fondo regional, distrital o local, es decir, la concentración normal del elemento o los elementos en cuestión en las rocas no mineralizadas. Luego tenemos la determinación de umbrales de exploración a partir del reconocimiento, por ejemplo, de algunas rocas ya mineralizadas. La búsqueda de zonas anómalas por contraste entre rocas mineralizadas y no mineralizadas, o entre rocas no mineralizadas y zonas con desarrollo del suelo, sedimentos de drenaje que sí tienen valores anómalos. ¿Ya? Y evaluar preliminarmente un banco que ya ha sido definido o la evaluación superficial de un banco de exploración. Un blanco de exploración, es decir, si ya hay blancos que se han identificado como zonas interesantes, si hay indicios de que son zonas anómalas, se pueden tomar rocas de muestra, porque estas rocas de muestra representan obviamente lo que está en profundidad y no han sufrido ningún otro proceso de dispersión secundaria. Por lo tanto, pueden confirmar o descartar una zona interesante, o sencillamente pueden determinar el valor de fondo. Además, si en las rocas vemos estructuras o relictos de mineralizaciones, se deben analizar estos muestreos de estudio de roca, sirve para analizar y ver cuál sería el contenido del elemento en la zona de mineralización sin un patrón de dispersión secundaria. Por eso el muestreo de roca es muy importante, siempre acompaña a todos los otros tipos de muestreo en cualquier campaña de exploración, ya sea esta de reconocimiento, de seguimiento o de detalle, y obviamente lo es mucho más cuando ya comenzamos a hacer la geoquímica de penetración profunda. La geoquímica de penetración profunda se hace exclusivamente en roca, y también tenemos que es importante cuando estamos ya sobre un depósito tratando de hacer la campaña de orientación. Vamos a tomar obviamente muestras de las rocas para ver cuál es el contenido absoluto del elemento o de los elementos de la zona mineralizada. Entonces, un tipo de muestreo muy importante. Volvemos a ver aquí una diapositiva, un diagrama, un gráfico que ya habíamos visto antes, que relaciona ciertos elementos con los tipos de depósitos. La idea de mostrarlo acá es para que veamos que existen ciertos elementos trazadores de mineralización que nos interesaría revisar o que nos interesaría encontrar en los muestreos de roca, principalmente porque cuando mostramos una roca y encontramos concentraciones alómetras de estos pathfinder, sabemos que en las inmediaciones, en una zona muy cercana, tenemos un depósito, que puede ser hidrotermal o de otro tipo, pero sabemos que está ahí porque estamos analizando la roca misma. Por eso que los contenidos de los elementos guía en las muestras de roca son bastante importantes y significativos. También nos habíamos referido al muestreo de aguas en momentos anteriores, sobre todo como un elemento complementario al análisis de muestreos de sedimentos activos de drenaje. Como un tipo de análisis con un valor en sí mismo, los muestreos de agua sirven porque los elementos inorgánicos solubles dentro del agua van a ser transportados como cationes, aniones, iones absorbidos, solutos inorgánicos no disociados, materia orgánica soluble o como cristales y minerales en suspensión. Para identificar todos estos elementos, nosotros en general vamos a utilizar las metodologías de sedimentos de drenaje, de muestreos de roca, de concentración de metales pesados, para poder ver cómo se mueven los elementos solubles e insolubles.
Si queremos ver la cantidad de solutos orgánicos no disociados a la materia orgánica soluble, tenemos que ir directamente al agua, a analizar el agua. Pero en casos específicos, algunas condiciones físico-químicas del agua nos pueden indicar la presencia de yacimientos lejanos. Una de estas variaciones más importantes es las variaciones del pH, porque si hay variaciones fuertes del pH en un curso de agua, que en general debería estar alrededor de 5 o 6, podemos indicar que tenemos una fuente de sulfato. Y esa fuente de sulfatos puede provenir de concentraciones de sulfuros que están siendo lixiviados. Y al ser lixiviados están generando ácidos que se disuelven en el agua y que aumentan el pH por la vía de aumentar la cantidad de iones hidrógeno. Entonces, nosotros podemos medir sistemáticamente el contenido de pH, el contenido de iones hidrógeno, es decir, el pH en los cursos de agua, y así también podríamos identificar zonas anómalas. Como el transporte del pH, digamos, va a ser significativo porque es muy soluble de los iones hidrógenos, podemos incluso marcar zonas bastante lejanas de mineralización en una cuenca hidrográfica específica. Veamos acá un ejemplo clásico. Tenemos en general aguas continentales, no necesariamente meteóricas, que son bastante neutras, con zonas 7. Tomamos muestras en la mayor parte de los cauces de la red de drenaje y vemos que el pH es neutro. Sin embargo, en una zona, en una parte específica del cauce, tenemos bruscos cambios de pH a 3 y 5. Y así podríamos determinar que en esa zona, en la parte izquierda de esa zona, podemos tener un área interesante donde se está produciendo lixiviación de sulfuros y se está generando ácido sulfúrico que va a cambiar el pH, necesariamente el pH del curso del agua. Luego este pH va a volver a aumentar al mezclarse con dos fuentes neutras, es decir, el agua que en esta zona es neutra va a disolverse, mezclarse con otra agua neutra y va a volver a aumentar el pH llegando nuevamente a 7. Es así como podemos descartar que esta zona de acá, los materiales provenientes de esta zona y los materiales provenientes de esta zona que está aquí en la parte superior, son también fuentes de sulfuro, porque acá la señal de la acidez se diluye bastante con aguas que son neutras. Entonces la única solución que queda es que la fuente en realidad se encuentre en esta zona de acá, porque todo el resto de los cauces son en general neutros y por lo tanto estarían proveniendo de zonas que no tienen una alta concentración de sulfuro. Hemos revisado entonces cuáles son las principales técnicas analíticas que se ocupan en la prospección geoquímica. Entonces hemos visto cuáles son todas las etapas para lograr determinar la concentración elemental de varios elementos, la concentración absoluta de varios elementos. Al principio del capítulo del módulo vimos cuáles son las principales técnicas analíticas para determinar estas concentraciones. Entonces, ya sabiendo cuáles son los protocolos y los cuidados que tenemos que tener para poder tomar buenas muestras que sean representativas de su ambiente geológico y su ambiente morfológico o meteórico, digamos, y sabiendo cuáles son las técnicas que podemos ocupar para determinar cierto tipo de elementos o todos los elementos que nos interesen, ahora lo que vamos a revisar es cómo representamos estos datos y después cómo podemos interpretar estas representaciones para sacar conclusiones que nos permitan identificar zonas de interés económico. Recordemos que siempre queremos llegar a determinar zonas que tengan una concentración económica de un elemento determinado. Bien, los datos generalmente se demuestran de dos maneras, como datos puntuales o como contorneo de curvas de isocontenido. Es aquí donde yo hice bastante énfasis en que las curvas tenían que ser generadas principalmente cuando se desarrollan mallas equidistantes,
en las campañas de reconocimiento o en las campañas donde se hacen sedimentos de drenaje exclusivamente, es difícil hacer estas curvas de isocontenido porque no tenemos una distribución espacial equiprobabilística, digamos, de los datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos acá una malla equidistante, tanto vertical como horizontal. Cada punto está marcado el valor absoluto del elemento que se obtuvo, en este caso es el plomo, expresado en ppm. Y acá está la leyenda que no está pintada en este caso, pero que define que las zonas rojas van a estar en el promedio más 4 desviaciones estándar, después el promedio más 3 desviaciones estándar, el promedio más 2 desviaciones estándar y menor a eso. Menor a eso ya son los contenidos de valores de fondo y con mayor a 2, 3 y 4 desviaciones estándar estaríamos hablando de umbrales y de zonas anómalas. Entonces esta línea que va por acá entre alrededor de los 200 ppm marca la línea de la primera anomalía. A la izquierda, perdón, de esta línea ya tendríamos concentraciones normales y aquí tendríamos una primera franja anómala. En esta zona de acá tendríamos una segunda franja anómala que equivuelve a disminuir sus contenidos. Y en esta pequeña zona de acá, aquí en esta parte, estoy marcando alrededor de los 820 ppm, tenemos, y aquí alrededor de los 810 ppm, tenemos la zona más anómala, que está sobre el promedio de 4 de los que Entonces, estas líneas permiten, como su nombre lo dice, determinar zonas donde el contenido es similar, el contenido en ppm o en la unidad que sea de un elemento específico es similar, y que por lo tanto nos indican que tendrían una concentración común anómala en ese caso. Y también nos permiten distinguir gráficamente, de manera gráfica y rápida, aquellos lugares que no tienen concentraciones interesantes y que estarían en el valor de fondo, que en este caso sería la parte inferior de la derecha y toda la parte inferior de la izquierda y toda la parte de la derecha, donde ya no habría en realidad concentraciones interesantes de elementos. Y lo que podríamos definir es que los cuerpos mineralizados, si existieran en las zonas por donde se concentró el plomo por un proceso secundario primario, están con esta orientación general que podría ser una orientación más bien noroeste. Y tienen esta forma. Otra manera de representarlo es también el contorneo de las curvas de isocontenido. En la primera habíamos visto que dibujábamos solamente las curvas. Aquí ya tenemos una diferenciación gráfica entre una y otra y podemos ver que la zona de mayor interés está en la parte central, tiene una orientación, el norte está hacia arriba, una orientación más o menos norte-sur y un área no muy amplia de una anomalía menor. Que está entre 25 y 35. La determinación de estos rangos, después vamos a ver cómo se determinan estadísticamente estos rangos, y no necesariamente son rangos equivalentes, no son rangos iguales, no son rangos de 100, 2 de 100 o de 150 o de 200. Pueden ser rangos que marquen cosas diferentes porque van a estar construidos de manera que destaquen mejor los valores anómales y minimicen los valores de fondo. Entonces, en general, no son rangos equivalentes. ¿Ya? Un rango no tiene el mismo valor que el otro, sino que están definidos más bien en una base que podría ser más bien un logaritmo. También podemos hacer una representación ponderada de puntos de muestreo. ¿A qué nos referimos con ponderada? A que el tamaño del gráfico del punto que se representa dice directa relación con la cantidad absoluta de elementos determinada en ese punto. Lo que vemos acá entonces es que tenemos los puntos pequeños son menos de 300 ppm en el suelo residual, esto es suelo, no es sedimentos de drenaje. Los puntos intermedios van de 300 a 100 y los puntos mayores son más de 1000. Entonces aquí tendríamos zonas interesantes acá y en estas zonas principales. Entonces la zona anómala estaría más o menos al centro de la gráfica que podemos ver y las zonas alejándose de ellas, zonas interesantes. Por lo tanto,
dependiendo de las características del suelo, las fuentes podrían estar justo bajo ellos o también estar un poco aportadas por las zonas superiores del norte y del noroeste. Esto es decir, que es posible que estos suelos estén influenciados también por los aportes de las redes de drenaje. Pero nos permite ver de manera gráfica, rápida, identificar inmediatamente cuáles podrían ser nuestras zonas anómalas. Obviamente, un dato de un solo elemento hay que contrastarlo con otros tipos de elementos, hay que contrastarlo con la información geológica y la información morfológica para poder determinar bien qué es, qué es esa anomalía que se está viendo ahí. La representación de puntos ponderados también sigue las reglas de determinar los valores normales, los valores de fondo y los valores umbrales. En general podríamos tener zonas con puntos que representan el promedio más una desviación estándar o mayor al promedio de una desviación estándar, y eso serían, vamos a ver después, los valores de fondo, y ya sobre el promedio más dos desviaciones estándar tendríamos valores de anomalías probables o posibles que nos estarían marcando zonas interesantes. Entonces en este caso tenemos que esta zona superior es la que estaría presentando los valores anómalos, ya son los valores más grandes, y las fuentes de estas anomalías provendrían probablemente de este sector de acá, el sector superior, este sector de acá, y hacia abajo ya no tendríamos una mayor influencia de esta zona. Entonces nos permite también, esta representación de los puntos nos permite identificar cuál podría ser la zona donde iríamos a hacer un muestreo más detallado, quizás un muestreo en mallas equidistantes, para poder hacer curvas de su contenido y ya ver bien los límites de la anomalía. En este caso, que podría ser una campaña de reconocimiento, no sabemos dónde está la anomalía, no sabemos cuál es la forma de la anomalía, solo sabemos, tenemos un indicio de cómo estaría distribuida y dónde podría estar su fuente. Para poder limitarla mejor y reconocer el patrón de dispersión, deberíamos hacer ya un muestreo más detallado. Por eso, en general, estas representaciones de puntos ponderados se hacen mucho cuando se quiere representar zonas de sedimentos, muestras de sedimentos de drenaje en campañas iniciales de reconocimiento. Ahora vamos a dar paso a al último punto de este módulo, al último capítulo de este módulo, que resume, digamos, la interpretación de los resultados de procesamiento de los datos. Una vez que los datos han sido llevados a un gráfico, digamos, a una planta, que puedan ser contrastados con información fisiográfica, geológica, topográfica, a partir de eso hacemos una interpretación. Sin embargo, antes de generar los mecanismos de representación de los datos, debemos procesarlos. Y este procesamiento en general representa un tratamiento estadístico de los datos. En este caso se trata de datos geológicos, es decir, concentraciones de elementos en muestras geológicas, es lo que se llama el tratamiento geoestadístico de los datos. La geoestadística se utiliza en varias disciplinas o subáreas de la geología relacionadas a la minería, incluso también al medio ambiente, a las disciplinas que trabajan en el impacto ambiental, pero aquí lo vamos a ver exclusivamente determinado para poder diferenciar entre valores que son normales de concentración de un elemento en una roca y valores que son anómalos, que permiten determinar o llegar a anomalías que finalmente nos lleven a las fuentes que serían mineralizaciones, zonas de concentraciones anómalas de elementos. Entonces vamos a ir revisando cuáles son los principales tratamientos que se le dan a los datos y cómo estos podrían ser interpretados. Ahora, la interpretación final o los ejemplos de interpretación los vamos a ver en la parte de taller, donde vamos a hacer algunos ejemplos de cómo podemos tratar unos datos, procesar los datos, llevarlos a una representación espacial y contrastarlos para poder determinar dónde estarían las fuentes de las anomalías o cuáles serían los patrones de las anomalías. Entonces ahora vamos a revisar principalmente los conceptos teóricos y los vamos a aplicar más adelante
en la parte de taller de una manera más práctica, con ejemplos sencillos. Entonces, algunas definiciones relativas al procesamiento de los datos es el valor de fondo. El valor de fondo ya lo habíamos definido de manera cualitativa, ahora vamos a ver más bien cómo se define de manera cuantitativa, cómo estadísticamente definimos el valor de fondo. El valor de fondo entonces es la abundancia normal de un elemento en una unidad litológica, en un área determinada. Es decir, no podemos definir un valor de fondo global en general, podemos tenerlo como una referencia, pero para encontrar la fuente específica de una anomalía, en general tenemos que definir eh, un valor de fondo que sea más bien local para un área determinada. Este puede ser local o regional, también puede ser global, en general los contenidos globales para una roca específica del elemento también se pueden usar como referencia, pero cuando uno ya quiere definir mejor las fuentes o los patrones, las limitaciones espaciales de las anomalías, es mejor utilizar valores locales y regionales. En general, tiene una distribución log normal en la naturaleza, que quiere decir que los elementos de manera normal en las rocas se distribuyen de manera log normal. Vamos a ver después cómo gráficamente, estadísticamente, a qué se refiere esta distribución log normal. Pero es importante porque a partir de esta suposición es que se construye la anomalía y los valores umbrales. La anomalía es una desviación de los patrones geoquímicos normales en un área determinada. Es una desviación estadística, es decir, es como ciertos valores se alejan del valor de fondo. Luego tenemos dos tipos de anomalía. La primera es la anomalía significativa, que está relacionada a una mineralización y que podría ser reconocida a partir del análisis estadístico de los datos y su contraposición con la información geológica, fisiográfica, topográfica, metalogénica en general. Y después está la anomalía falsa o significativa o no significativa, que no se relaciona a la mineralización, que está dada por procesos naturales que generan anomalías, puede estar dada por contaminación y también puede producirse por la existencia de errores analíticos o errores en la toma de las muestras. Si nosotros podemos generar artificialmente anomalías dentro de la campaña de prospección química. Así que por eso es que se hace tanto hincapié en que los protocolos de muestreo deben ser bastante estrictos y luego los protocolos de tratamiento de la muestra en el laboratorio de la metodología analítica también deben ser muy estrictos y debe ser posible identificar las fuentes de los errores en algún momento. Entonces, tenemos estas definiciones cuantitativas y cualitativamente la anomalía va a representar una desviación del valor promedio o de fondo de las rocas no mineralizadas. Por lo tanto, ya estamos introduciendo ahí los términos estadísticos, la desviación. Luego está el valor umbral, en inglés el threshold, y el valor de fondo que es el background, y que es un valor que permite destacar aquellas zonas que son potenciales de contener una alta concentración de elementos o elementos de interés. Ahora, las anomalías son un rango de valores en general, y el umbral es solo un valor específico. Por lo tanto, la diferencia que hay entre el umbral y la anomalía es que el umbral es un valor específico que nosotros nos va a orientar para definir cuándo ya estamos en una zona anómala. Sin embargo, la zona anómala puede tener una gran variación dentro de los valores de cada muestra. Por eso es más fácil manejarse en términos cuantitativos, en términos de identificar los umbrales, que identificar las anomalías. En términos gráficos, cuando uno preferencia los datos en relación a su posición geográfica y los compara con los datos demográficos o geológicos, ahí ya las anomalías toman más relevancia, los umbrales pasan en realidad a ser el límite de la anomalía. Pero en términos estadísticos sirven muy bien los umbrales para poder conocer cuáles son las muestras que caen dentro del rango anómalo y no son valores normales. Lo repito, como el valor umbral es un valor específico y la anomalía es más bien un rango, o el valor de fondo es más bien un rango, los umbrales sirven para rápidamente identificar, poner un límite inmediato a si una muestra es anómala o no tiene un interés de concentración
preponderante. Yo les hablaba entonces de que los elementos en general tienen una distribución log normal en la naturaleza. ¿Qué significa log normal? Que si nosotros tomamos una cierta cantidad de muestras y ploteamos esa muestra en un histograma que represente los valores que tiene cada muestra en intervalos discretos, que representan las barras del histograma, lo que vamos a tener es, y esos valores los distribuimos de manera logarítmica, no de manera, no en base 10, sino que no en base lineal, sino que logarítmica, lo que vamos a tener es el desarrollo de una campana de Gauss, de la distribución de Gauss, que es la llamada distribución normal de los elementos, que es la distribución normal de los elementos, que nosotros tenemos la mayor parte de los elementos en torno a un promedio y luego, a medida que nos vamos alejando de ese promedio, tenemos menos muestras que contienen ese valor. Ahora, el valor de fondo en general está dado por el valor promedio o en algunos casos el valor promedio más una desviación estándar. La desviación estándar representa el valor en el cual el 68% de la muestra de la población total que ha sido analizada está dentro del promedio más el valor estándar. Es decir, si el promedio fuese 1 y la desviación estándar 0,5, entonces el 68% de las muestras va a estar entre 0,5 y 1,5. Eso es lo que representa una desviación estándar. Según la metodología que se está ocupando, el valor de fondo puede ser el promedio o el promedio más una desviación estándar. Ahora, ¿cuándo comenzamos a definir poblaciones o cuándo comenzamos a definir valores anómalos? Cuando tenemos muestras que están por sobre el promedio más dos desviaciones estándar, no menos dos desviaciones estándar, sino que más. Sí, las desviaciones estándar pueden ser para ambos lados, pero aquí lo hacemos solamente hacia valores positivos. Entonces, en este caso, el valor umbral está en el valor igual a el promedio más dos desviaciones estándar, que en este caso específico sería 0,55, el logaritmo 0,55 ppm de cobre. Para poder transformar eso tenemos que elevar 10 a 0,55 y nos va a dar cuánto es el contenido de cobre, pero este logaritmo está en negativo. Entonces, si queremos después determinar cuál es, y ahí en ese valor umbral, el promedio más dos desviaciones estándar, encontramos el umbral de la anomalía probable. La anomalía probable puede ser regional o local, nosotros vamos a definirla después en base a cómo construimos nuestra base de las muestras, pero esa es una anomalía posible, es decir, puede existir una anomalía. Sin embargo, si consideramos el promedio más tres desviaciones estándar, tendríamos una anomalía probable. ¿Y a qué nos referimos con eso? A que la anomalía en realidad existe y tiene altas probabilidades de ocurrir. Es decir, es más significativamente anómala la muestra. Y entonces estamos por valores superiores a los que habíamos visto originalmente. Entonces tenemos acá que el valor de la anomalía posible, el umbral de la anomalía posible es alrededor de 0,70, el logaritmo del contenido de ppm en cobre. ¿Ya? El umbral de esta anomalía probable también se llama umbral, pero se llama umbral de la anomalía probable y se definen rangos para las anomalías. Va a depender del objetivo de la campaña, de lo que se quiera destacar, del detalle que ésta tenga, si es que es para determinar la anomalía se va a considerar la anomalía probable o la anomalía posible o ambas. Y ahí se define entonces el umbral como el promedio más una desviación estándar o el promedio más dos desviaciones estándar. Nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos utilizar software para calcular rápidamente a partir de una población de muestras el promedio y las desviaciones estándar. Quisiera hacerles recordar que el promedio más dos desviaciones estándar, el rango que define el promedio más dos desviaciones estándar, indica que el 98% de las muestras
está dentro de ese rango. Es decir, las muestras anómalas para una distribución log normal en general son menos del 2% de las muestras. Y aquellas muestras que son probablemente alómatas deberían ser menos de el 1% de la población total de muestras. Entonces, generalmente estamos definiendo anomalías para un número muy pequeño de muestras. Y esto es estadístico. Por lo tanto, no tiene un control espacial. Por lo tanto, nosotros cuando no podemos pensar que estadísticamente una anomalía estadística es en realidad una anomalía geológica. Para poder determinar que una anomalía estadística es geológica, tenemos que comparar los valores estadísticos con lo que vemos en el campo, con la información geológica que tenemos y cómo esta se distribuye espacialmente, que es lo que vamos a ir viendo más adelante. Tenemos acá entonces una distribución espacial de las rocas y vemos que podemos tener dos umbrales. Estos umbrales, uno es regional y el otro es local, y ambos pueden estar definidos por sobre la población completa como el promedio más dos desviaciones estándar. El umbral local va a estar definido entonces en base solamente a estas muestras y el umbral regional estaría definido para todas las muestras en general, para el set completo de muestras. Y ambos estarían todos sobre el promedio más dos desviaciones estándar.
No. Oye, hijita, ¿no me das beso? ¿Y mi beso? ¿Mi beso? ¿Mi beso? ¿Mi beso? Oye, mi beso. Mi beso. Mi beso. Mi beso. ¿Dónde está mi beso? Muere, mami. Ya. Ya está. Ya corre camino. Ya son las 2, mami. ¿Qué es australiano? Se lo ha regalado Jorge.
Sí. ¿Quién está ahí delante?